Buenas, buenas. Bueno, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a traer o a tratar de enseñar un tutorial donde voy a tratar de hacer lo que es un limpiador enzimático para el marcaje de tus animalitos, ¿no? En esta cuestión, pues vamos a hacer este tipo como de limpiador enzimático. Es un limpiador especial para cuando los perritos hacen sus necesidades, pues se queda cierta marca. Cierta marca no se quita con cloro ni nada de eso, ni con el jabón mejor del mundo, ¿no? Para esto existen lo que son los limpiadores enzimáticos, pero dentro de esto hay como una ventaja-desventaja, ya que pues los que venden en internet y en tiendas pues de supermercados y demás suelen ser como algo costosos, ¿no? O sea, te ofrecen lo que es más o menos como un litro del producto por unos 200 pesos mexicanos, unos $10 aproximadamente, más menos, ¿no? Así que en esta cuestión te voy a enseñar o a tratar de hacer uno casero con una receta que vi en internet. Aquí tengo lo que es ya la prueba de todo esto, así que vamos con el tutorial. Y pues bueno, ahora sí, comenzando con lo que es el tutorial, vamos a ocupar solamente de 3 ingredientes para armar todo esto y pues tiempo, ¿no? Para empezar con todo esto vamos a ocupar de lo que es una botella pues completamente vacía y limpia. En este caso tengo esta botella de 3 litros, pero la receta que te voy a dar es para 1 litro. Si tú quieres hacer más, pues solamente duplicas lo que es la receta o los ingredientes para que esto te funcione, ¿no? Vamos a ocupar de lo que es la botella, vamos a ocupar de lo que es azúcar. En recomendación a esto es azúcar morena o piloncillo, ¿vale? Si no tienes alguno de estos dos, puedes ir a comprarlos, pero lo recomendable son estos dos. Y si no tienes, pues en su defecto, pues usamos lo que es azúcar refinada o de esta blanca que tengo aquí, ¿no? Pero te digo, lo mejor es utilizar piloncillo o azúcar morena. Bueno, pasamos a lo que es esto, ¿no? También vamos a ocupar de lo que son cáscaras de limones o limones tal cual como los tenemos aquí, ¿no? En esta cuestión, por aquí te voy a poner lo que son las recetas o el tipo de los gramos y las cantidades. Vamos a ocupar de, te digo, lo que son cáscaras de limón o los limones completos. Puedes utilizar lo que son los limones, solamente los partes y los echamos por la botella, y si no caben, por así decirlo, porque están muy gruesos o cuestiones así, podemos partirlo ya sea en 2, en 4, en 8, hacer los cachitos para introducirlos en el interior de la botella, ¿vale? Y también vamos a ocupar de lo que es agua. Son estos 3 ingredientes lo que vamos a ocupar. En esta cuestión te digo, como es para 1 litro, pues 1 litro de agua. Vamos a ocupar de lo que es nuestra botella, vamos a abrirla. Debe de ser una botella o algún recipiente con tapa que selle de manera hermética, esa que no se le salga nada, porque pues vamos a dejarlo un cierto tiempo para que esto funcione. Y bueno, como pasos o lo que debemos de hacer solamente es ingresar lo que son las cáscaras de limón en el interior del recipiente. Las cantidades, si me acuerdo, por aquí te las pongo. Una vez ya puestas lo que son, ya sean las cáscaras o los gajitos de limón en el interior, también podemos utilizar estos cítricos que te muestro por aquí. Si no quieres ocupar lo que es limón, vamos a ocupar lo que es echarle cierta cantidad de agua. En este caso en específico sería 1 litro, ¿vale? Y después de eso solamente le ponemos la cantidad de azúcar morena o piloncillo en el interior para darnos, bueno, esto solamente es meramente ilustrativo, ya que yo ya tengo mi mezcla por este lado y te voy a mostrar más o menos cómo se ve. Así se ve más o menos lo que es el resultado. Aquí tengo lo que es una botella de 1,5 litros, y la cantidad de líquido pues es más o menos como lo de 1 litro, ¿vale? O un poquito más, un poquito menos. ¿Por qué debe de ser menos? Porque esto, conforme vaya pasando el tiempo, va a empezar a generar gases. Inclusive esta botella yo ya la dejé como apretada, así como si le faltara muchísimo aire, y ahorita mismo está demasiado inflada. Esto es normal porque como la vamos a dejar cierto tiempo en la oscuridad, pues esto se va a encargar de que el azúcar cree el alimento para las bacterias o cuestiones así. Si me acuerdo, por aquí te dejo lo que es la explicación, ¿no? Bueno, una vez ya hayamos hecho lo que es nuestra mezcla, la ponemos en un lugar oscuro y la dejamos ahí unos cuantos días. Después de unos cuantos días la botella va a estar un tanto inflada. Lo que debemos de hacer solamente es destaparla para liberar lo que es parte de esos gases que tiene en su interior, ¿vale? Solamente la destapamos. Ahí, como lo ven, soltó bastante aire y pues la volvemos a tapar para volverla a dejar en un lugar oscuro unos cuantos días más. Este proceso dura aproximadamente 2 a 3 semanas, me parece, y si no, por aquí te dejo los tiempos más o menos exactos. Y lo que debemos de ir haciendo es cada ciertos días ir y destapar lo que es la botella para que se liberen los gases. Y ya no necesitamos agregar absolutamente más nada ni nada de eso. Una vez pasado lo que es el tiempo, bueno, también recomiendan darle vueltas a lo que es tu recipiente o a tu botella para que todo se mezcle de manera uniforme, ¿no? En este caso ya se volvió a mezclar y los gases ya se están haciendo presentes otra vez. Así que después de esa vuelta,
abrimos esto, liberamos los gases, ponemos la tapa y ahora sí lo dejamos en un lugar oscuro el tiempo que te voy a poner por aquí. Una vez ya pasando este tiempo, pues ya estará listo lo que es tu limpiador enzimático. Vamos a pasarlo por algún colador y el líquido que quede pues ya lo puedes utilizar de manera disuelta 1 a 4, o sea, una porción de esto por 4 de agua para que puedas limpiar tu área, tu casa, lo que tú quieras de manera pues mejor para que tus animalitos o para que se elimine lo que es el marcaje de tus animalitos, ¿vale? Y ya, básicamente pues estaré subiendo lo que son las imágenes de cómo esto va evolucionando, ya que pues esto solamente lleva, me parece que es como una semana. Falta un poquito más de tiempo, pero vamos a ir armando todo este reporte, Joaquín. Hasta aquí mi reporte. Y pues bueno, ya habiendo pasado lo que son las 3 o 4 semanas aproximadamente, lo recomendable es hacer esto hasta que deje de botar gas. En este caso ya pasaron las 3 semanas y unos 2 o 3 días aproximadamente, pero ya no libera mucho gas como lo hacía anteriormente, así que ya estaría en su punto. Ya lo que bastaría de todo esto es colarlo, pasarlo por una coladera básicamente y añadirle o diluirlo en cuestión al agua, ¿no? Aquí te dejo las cantidades en cuanto al agua, por lo tanto esta cantidad de 1 litro de pues de limpiador enzimático podrían convertirse en lo que son 4 a 5 litros aproximadamente, ¿no? Ya diluido en agua. ¿Por qué? Porque es 1 a 4 o 1 a 5 me parece, si me acuerdo por aquí te lo pongo, y pues de esta manera convertiríamos este litro, aunque no es 1 litro, no sé si sea 1 litro porque lo absorben los limones y demás, pero pues bueno, ya me doy a entender, ¿no? Y bueno, pues por aquí te voy a poner el proceso de todas las semanas, de las 3 semanas que pasaron. No de los días porque son muchos videos o serían muchos videos y pues sería muy largo este video, ¿no? Y bueno, pues en cuestión a esto ya quedaría lo que es este limpiador. Espero pues te funcione. Al abrirlo debes de tener muchísimo cuidado, ya que como produce mucho gas, las tapas salen volando a veces y te puedes llegar a golpear o causar un accidente, ¿no? De igual manera, al abrirlo puede causar o tener un olor muy fuerte. Eso significa que lo estamos haciendo bien. Y pues ya, básicamente espero este video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Sergio Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.